Continuamos en Entre Líneas y vamos a seguir hablando de economía. Sí, de economía. Ahora un análisis más macro, ¿no? Con respecto a, bueno, ¿qué está pasando con el dólar? Hay mucha discusión ahora con respecto a los efectos que tiene este dólar más cerca del piso de la banda, ¿no? Y la intención del gobierno de que el dólar ronde los 1.000 pesos, que puede llegar a ocurrir en una industria o en algunos sectores que ya hoy están golpeados con un dólar tan barato y que pueden llegar a tener más inconvenientes si esta situación se estira, ¿no? Si eso se da, se va a dar en estos 2 meses que vienen por la liquidación del campo, ¿no? Que va a haber un ingreso de dólares importante. Después, eso va a ser difícil, que esté en el piso Claro. de la banda. Bueno, escuchamos a Guillermo Pizarro. El tema de las bandas viene un poco a dar respuesta a esta cuestión de un dólar que estaba quieto, estaba tranquilo, pero como que se hablaba de un retraso cambiario. Creo que el gobierno hizo una jugada, primero salir parcialmente del cepo con una banda cambiaria, con la idea de que el dólar se mueva en esos valores, pero el gobierno está pensando que va a ir a la base de la banda en la medida que los exportadores eh, agropecuarios vayan liquidando sus granos, ¿no? Se ha mantenido quieto, pasó lo que suele pasar siempre, el dólar se movió un 10% cuando se salió del cepo y muchas empresas ahí nomás aumentaron precios 10 o un poco más como para cubrirse, algo que parece un poco, personalmente me pareció un poco exagerado, pero bueno, Argentina está acostumbrado a ir atrás del dólar, entonces es muy difícil en Argentina hacer política cambiaria porque estamos todos atrás del dólar. No es como en otros países del mundo donde vos te mueves con tu moneda, el gobierno toma las medidas que requiere y mueve el tipo de cambio sin que eso afecte o haga que el ciudadano común y que todos estén atrás del tipo de cambio. Dentro de todo, creo que el resultado fue bueno, un dólar en 1170 aproximadamente, no dio un salto importante, subió y después empezó a bajar. Y como te digo, el gobierno espera que se acerque a la banda inferior. Vamos a ver si da ese resultado. Ellos tienen sus cálculos hechos de cuánto, cuánto tienen que liquidar. Milei le dijo a los productores, no se olviden que en junio volvemos a las retenciones que teníamos, así que apúrense a liquidar. Y bueno, eso por lo menos transitoriamente puede dar un, una baja en lo que es hoy la cotización del tipo de cambio, probablemente sea transitorio, temporal, pero bueno, hay que ver qué otras medidas tiene el gobierno en la galera como para ir moviendo el tipo de cambio, moviendo, perdón, el uso de dólares, cosa de que no haya tanta presión sobre el tipo de cambio, ¿no? Ujú. Guillermo, ¿y es bueno que el dólar baje? ¿Que vaya a la banda de abajo? Mira, depende de qué lugar se lo vea, ¿no? Si vos sos un productor exportador y no lográs volverte competitivo por reducción de costos, también tiene que hacer su trabajo el gobierno de reducción de impuestos y necesitas un tipo de cambio más alto, que es lo que ha sido la historia de Argentina. Che, no soy competitivo, así que dame un tipo de cambio más alto. Eh, Hay tensiones sobre el tipo de cambio, pero no veo que los sectores empresarios estén haciendo presiones tan fuertes, más allá que las debe haber seguramente, o las puede haber en los distintos negociaciones o contactos que el gobierno tiene con las empresas. Siempre está un pedido de mejora cambiaria. Pero creo que tampoco da resultado una devaluación para mejorar la competitividad, porque automáticamente, como lo decía recién, una economía como Argentina se traslada a precios. Entonces el traslado a precio te hace perder la competitividad de nuevo. Entonces vas con un dólar de 1.100, 1.200 a 1.400 y en una semana, en 10 días, en 15 días, todos los precios te aumentaron ese porcentaje de diferencia. Después lo podés llevar a 1.500, a 2.000 y los precios te van a ir acompañando, con lo cual vas perdiendo competitividad porque te acompañan los precios, por lo tanto te acompañan después los costos. Entonces las empresas te dicen, che, pero yo de nuevo quedé desfasado y no soy competitivo porque me aumentó la mano de obra, me aumentaron los costos de energía, me aumentaron los costos en general. Entonces creo que es el momento de mantener, me parece bien esto de mantener una estabilidad cambiaria donde podamos manejarnos. El sector empresario, el sector de la producción, puede manejarse con no solo con estabilidad, sino con reglas claras, saber que esto no te va a variar mañana o pasado o la semana que viene. Y es un momento donde te cambian las condiciones también, donde ya no es solamente trabajar con margen, como fue el año pasado con una inflación muy importante, donde el que tenía la mercadería decía, yo acá la tengo, la querés, te la vendo a este precio, y si no, déjamela acá. Hoy empieza a hacer rotación de stock
y volumen, donde yo voy a hacer la ganancia en mi empresa vendiendo más cantidad y no quedándome con el stock y vendiéndole el precio que yo quiera y que donde consiga, siempre voy a conseguir clientes por la escasez, ¿no? Ujú. Guillermo, si esta previsibilidad de la que hablas se sostiene, em, ¿puede llegar el gobierno al objetivo de ir logrando que la inflación mensual confluya por debajo del 2%? Un objetivo que tenía para el primer trimestre del año y que no consiguió por una serie de variables, ¿no? Sí, yo creo que sí, va a ir hacia eso. Si el dólar se estabiliza, que es una de las variables, como decía, que estamos mirando siempre. Si no seguimos con aumentos del servicio, porque eso es muy importante también a la hora de definir la estructura de costos, cómo me aumentan los servicios, la luz, el gas, el combustible. Bueno, la semana pasada dio una señal con una baja del 4% en la nafta. Si todo se estabiliza, deberíamos ir hacia una estabilidad de precio y hacia aumentos en los precios muy inferiores a los que tenemos, que si bien para la historia nuestra no son tan altos, para el mundo una inflación de un mes nuestra es la inflación anual de un país ordenado, ¿no? Entonces tenemos mucho trabajo que hacer en eso. Es lento, porque al principio bajar de inflación de valores altos, empezar a bajarla a valores inferiores, no es tan difícil cuando vos empezás a acomodar ciertas variables. Después sí, ya se hace mucho más complejo, como cuando empezás a bajar de peso, ¿viste? Primero bajas un poco más rápido y después se te hace mucho más difícil y más lento. Esto es lo mismo, pero creo que sí, que vamos hacia ese camino mientras las variables económicas se vayan acomodando, ¿no? Guillermo, y esto podría alentar un poco más el consumo, que es la pata que también está allí un poco demorada, ¿no? En reaccionar. El consumo no termina de afirmarse. Sí, es que la caída del poder adquisitivo es una realidad. Si bien las paritarias han ido tratando de acomodarse con la inflación, son pocos los sectores que consiguieron paritarias que igualen la inflación. En general hemos ido por detrás de la inflación y eso se nota, se ve una caída del poder adquisitivo y bueno, y la gente no tiene otra más que reducir su consumo. Creo que el gobierno va a tomar estas medidas que dice Caputo que van a anunciar sobre la posibilidad de pagos con dólares. No sabemos todavía en qué van a consistir, probablemente puedan ayudar un poco a que quien tiene algún dólar guardado en el colchón pueda empezar a usarlo, tenga algún incentivo para usarlo, que se habla de algún incentivo, que a lo mejor empuje un poquito la economía. Pero creo que en la medida que la economía se estabilice y se pueda empezar a mejorar un poquito, la economía tiene que crecer y tiene que crecer mucho, porque venimos de periodos de caída en la economía. Eso va a ir haciendo que se empiece a reactivar, tiene que llegar inversiones en la medida que esto siga mostrando estabilidad y medidas claras y cierta certidumbre para el inversor. Hoy nadie quiere venir a invertir en Argentina porque sabe que no hay estabilidad ni cambiaria ni jurídica. Realmente es difícil para cualquiera tomar la decisión de invertir en Argentina, pero en la medida que Argentina se vaya incorporando al mundo, digamos, tenemos mucho para hacer y mucho para crecer. Creo que va a llevar tiempo como todo, es un esfuerzo importante el que se viene haciendo y el que venimos haciendo todos, pero creo que sí, que tiene que ir de a poco mejorando esto, ¿no? Sectores que están muy, muy preocupados, ¿no? Porque el gobierno parece estar concentrado en bajar el índice inflacionario a costa de sufrir otros problemas, ¿no? La industria, por ejemplo. Hoy mismo hablábamos con industriales de Córdoba que están bastante preocupados por la situación. ¿Cómo ves específicamente ese sector, la industria que necesita de un mercado vigoroso, ¿no? Sí, lo que pasa es que, a ver, las salidas de las crisis en general no se dan iguales para todos los sectores, ¿no? Hay sectores que salen más rápidamente, por ejemplo, leíamos, seguramente ustedes han leído en los medios, cómo este primer trimestre y cuatrimestre del año ha sido casi récord en la venta de 0 kilómetros. Entonces, vos tenés un sector que decís, che, mira, a ver, no hay plata, pero se vende el auto. Bueno, los planes de financiación ha ayudado a la estabilidad. Por supuesto que el blanqueo el año pasado también ayudó, gente que pudo sacar sus dólares y empezar a gastarlos. Y hay sectores que vienen más retrasados, los que dependen básicamente del consumo del ciudadano promedio
Y sí, se ven complicados porque el ciudadano medio ve caído su salario real y tiene que ajustarse a su realidad. Y eso hace que el consumo se vea resentido. También tenemos en Argentina problemas de precios muy altos. Vos vas al supermercado acá y vemos también en distintos medios, o cuando uno viaja, pero si uno no viaja, lo publican en los medios, que salen periodistas mostrando precios de distintos artículos en un supermercado en Brasil, en otros lugares del mundo, en países vecinos. La ropa, por ejemplo, vos te vas a Chile y la ropa cuesta la mitad que acá. O sea, tenemos mucho camino que recorrer desde las estructuras de costos, la estructura impositiva, por supuesto. eh, Creo que no nos hemos acostumbrado en Argentina nunca a que el ajuste o el achique en los costos sea una realidad. Siempre vamos hacia adelante. Entonces, bueno, che, necesitamos más precio, necesitamos por lo tanto más salario. Creo que el gobierno apuesta a ir acomodando un poco los precios también para que se haga, para que el poder adquisitivo mejore, no solo con paritarias, porque eso te lleva a aumentos en costos y por lo tanto que la inflación no la podés reducir como se pretende. Creo que quieren ir hacia un modelo más de reducción de costos y reducción de precios. Por supuesto, como te digo, está la tarea pendiente del Estado de reducción de impuestos, que la va a poder hacer en la medida que sus cuestas estén equilibradas, ¿no? Porque vos no podés sacar un impuesto y desfinanciarte. Entonces creo que eso también va a llevar un poco de tiempo, pero también hay que mirarlo por ese lado, ¿no? Que los costos empiecen a- a acomodarse un poco y que también a veces estamos acostumbrados a trabajar con márgenes muy grandes a algunos sectores, también tendrán que acomodarse el margen y pensar en volumen y en rotación y no en margen, vendo poca cantidad y gano mucho, porque eso no funciona en el mundo, ¿no? Bueno, ahí estaba el economista Guillermo Pizarro haciendo un análisis de la situación económica bastante más tranquila, dice ahora, Claro. que lo que se pensaba al salir del cepo, que naturalmente había muchas incógnitas, ¿no? Y el gobierno que quiere motivar, que quiere incentivar el uso de los dólares, ¿no? Recordemos, el cálculo es que los argentinos tienen 200.000 millones de dólares por fuera del sistema, bajo el colchón. Bueno, el gobierno quiere que eso se use, que se remonetice, que vuelva al circuito económico y que por lo tanto quite presión sobre el mercado del dólar. Así es. Bueno, vamos a ver qué pasa con eso, con las novedades respecto a ese tema. Lo cierto es que, bueno, hay una perspectiva de que tal vez la inflación vaya cediendo. Es otro elemento importante de la cuestión económica. Si no pasa nada raro. Si no pasa nada raro, dice Pizarro. Efectivamente que siempre hay que tener el paraguas a mano.